¿Qué tal amigos de Sin Permiso? Me da mucho gusto saludarles como cada semana en esta videocolumna. Comenzaron las precampañas electorales en dos estados de la República que tendrán que ver mucho en el mes de junio del 2023. Dos elecciones estatales, como en el Estado de México, como en Coahuila, que están haciendo su aparición y que hoy en día estarán sujetos al escrutinio, por supuesto, de la sociedad mexicana. En estos dos aspectos tiene que ver mucho los estados que son gobernados por el PRI, los dos bastiones políticos que le pudieran quedar en este 2023 y que definitivamente se están presentando hoy en día con dos cartas muy importantes del PRIismo, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y es que además, tenemos que decirlo así, el PRI va en una alianza, coalición, o un tema, si usted le quiere decir, de mucho sentimentalismo, pues prácticamente el PRI estaría con el PAN y el PRD, sus dos eternos enemigos, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Pero bueno, hoy estamos hablando de las precampañas electorales que se están presentando en dos estados de la República. Estos dos estados de la República, tanto el Estado de México como Coahuila, significan mucho para el PRI. Es el antes y el después de una precampaña política, pero también es el antes y el después de cómo se presenta el PRI ante su última llamada de atención. Es la última, prácticamente, llamada que recibe de los ciudadanos en el Estado de México, que hoy es gobernado por el PRI, por Alfredo del Mazo, que puede ser un aspirante a la presidencia de la República, pero bueno, vamos a ver cómo entrega su Estado. Y Coahuila, con precisamente un eterno y eterno priismo que se estaría jugando la vida política desde el punto de vista con el actual gobernador Riquelme. La verdad es que son dos estados que van a dar de mucho de qué hablar y que ya están realmente en ese tema de cómo estará el proceso electoral, muy conflictivo. Estado de México está envuelto en una gran polémica con su candidata que estaremos platicando con ustedes, pero lo que hoy queremos dejar como una opinión en este espacio de Sin Permiso es de que el PRI vive sus últimas horas, meses, semanas, y que hoy estaría prácticamente sumado a una elección que tiene que ver mucho con el voto de la sociedad mexicana en dos estados de la República. El PRI prácticamente está viviendo sus últimos meses, en el caso muy concreto, de llevar inclusive partidos coaligados en estas dos elecciones. Y estaríamos viendo los últimos meses del PRI, literalmente, para que no resuciten aquellos políticos que quieren resultar muy comúnmente en estados de la República. Pero definitivamente los votos son los que contarán, definitivamente los votos estaría prácticamente contabilizado, y es que también los dos candidatos que se están presentando en esos estados de la República dejan mucho que desear en sus administraciones, tanto en alcaldías y como por supuesto dentro de la administración pública estatal. Por un lado, el PRI presenta una mujer como candidata por primera vez en el Estado de México y en el Estado de Coahuila a un hombre que es muy cercano al gobernador Riquelme y que por supuesto obedece a los intereses de los Moreira que gobernaron en dos ocasiones, dos hermanos en dos periodos distintos y que definitivamente hoy en día siguen ordenando en Coahuila. El PRI puede ser la última aparición que le veamos ante el gran divisionismo que tienen hoy con su presidente nacional. Alejandro Moreno no tiene ni siquiera un tema de diálogo con sus senadores, mucho menos tiene con los partidos políticos y que, como se le dice muy comúnmente a Alito, Alejandro Moreno, no tiene hoy una gran sinergia con el priismo nacional. Dos estados de la República que el PRI indudablemente será su última actuación que le vemos si otra cosa no sucede y si otra cosa no pasa dentro de las elecciones estatales. Veremos cómo se moviliza el PRI, que ya fue derrotado, por supuesto, en Hidalgo, que era el eterno estado también, que fue derrotado en Oaxaca, que era otro eterno estado para ellos, muy consumado, y qué decir de estados de la República como Veracruz, como el estado de Chihuahua, que se dice de Nuevo León, y que el PRI perdió prácticamente toda aspiración de ser el partido fuerte de México, y que hoy en día se le dicen revolucionarios, y que es una palabra inclusive hasta mal dicha por ellos. Hasta aquí mi comentario, soy José Luis Aguilera y nos vemos en la próxima en este espacio de Sin Permiso. Que tengan un gran día.